Muy bien, continuamos en nuestra serie Poder, Gracia para Vivir en Santidad. Lo que estamos hablando es acerca de las dos áreas de la gracia de Dios. Principalmente la iglesia cristiana hoy en día se enfoca en una área que es la salvación. Amén. A través de la gracia de Dios recibimos salvación. Es un don que viene de Dios para que nadie se jacte. No es por obras para que nadie se jacte. ¿Estamos de acuerdo? Es nuestra fe en Jesús como un regalo, un don. La salvación viene a través de Él cuando lo confesamos. Pero también está la otra parte de la gracia que encontramos en Hebreos 12, versículo 14. Estamos viendo poder de gracia para vivir en santidad. Estamos viendo que la verdadera gracia de Dios nos lleva a vivir y caminar en santidad. Pero ¿cómo podemos hacerlo siendo pecadores? Es la pregunta. Ninguno de nosotros somos perfectos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que no? No somos, ¿sí? Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la ¿qué? La santidad, sin la cual nadie, repite conmigo, nadie verá al Señor. Entonces lo que el Señor está hablando a nosotros como iglesia, nosotros como personas, como pastores, es ese aspecto de la santidad. Es algo importante, ¿no es cierto? Dice aquí el escritor de Hebreos que no vamos a ver a Dios si no hay santidad en nuestras vidas. ¿Algo importante? Sí, algo muy importante. Entonces, necesitamos ver que la gracia de Dios no solamente nos salva, no solamente nos da fortaleza, nos acompaña en este camino que llamamos la fe cristiana, pero también nos da el poder para transformarnos a las personas que Dios desea. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Lo que está hablando de la palabra es santidad. Entonces el anhelo durante esa serie, lo que estamos viendo, es que Dios desea que seamos santos como Él es santo. Pero últimamente estamos viendo que tú ni yo podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, ¿cierto? El pueblo de Israel lo intentó por muchos años y no pudieron vivir en la santidad. Por eso después se escribió los jueces, Moisés, los hombres de Dios del Antiguo Testamento, más de 600 leyes para apoyar al pueblo a vivir en santidad, pero trataban de hacerlo en su propio poder, sus propias fuerzas. Pero ya sabemos, después de la resurrección de Cristo Jesús, en Hechos capítulo 2 llegó un poder que viene de lo alto, que se llama el Espíritu Santo. Amén. Y ahora Él nos da poder para vivir en santidad y ser testigos de Dios. ¿Quién lo cree? Amén. Pero hay dos áreas de la santidad de lo cual necesitamos entender si vamos a recibir ese poder y caminar en ello. ¿Están conmigo? Primero, hemos hablado de ello anteriormente durante esta serie. Primero es la santidad posesional. Posesional, santidad posesional. Y la mayoría, como los he dicho, la mayoría de cristianos viven y declaran esto en su vida. Eso es la salvación. Eso es ser hijo de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? Amén. ¿Quién cree en Jesús como su único Salvador? Amén. Eso es santidad posesional. Como dice creo que es 1 de Pedro, nos enseña que son una nación santa, un pueblo santo, lo apartado para mí, dice el Señor, que yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Eso es santidad posesional. Que cuando nosotros confesamos Jesús como nuestro Salvador y creemos en nuestro corazón, ya somos santos. Ser santo no es como nos enseña nuestra cultura, ¿sí? Y fulanito de tal recibe tantas ofrendas y se sube a lo más alto y ya fulanito y quién sabe quién es santo y hacemos una estructura, una estatua sobre ellos y ponen nombre y ya oramos que Dios la bendice. Eso no es ser santo. Cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, cuando yo confieso a Él con mi boca, la palabra de Dios dice, ahora yo soy santo. Yo soy un santo. ¿Tú eres un santo? ¿Sí? Es nuestro lugar
de santidad posicional. Pero hay otra área de la santidad que hoy día no es muy popular escuchar o hablar de ello. Y de hecho ha sido eliminado de las normas o conducta de ciertas denominaciones cristianas hoy día. Eso, lo que estoy hablando es la santidad conductual o santidad en mi comportamiento, mis acciones, lo que yo hago. Hoy día no es muy popular ese tema. Por esa razón lo vamos a tocar. ¿Nos animan? Ok, muy bien. Pero antes que tocamos ese tema hoy, y hablamos, y por cierto, estamos hablando el tema se llama Actuando en Santidad. Esta mañana el tema se llama Actuando en Santidad. Primera parte, o lo vamos a continuar la próxima semana porque era muchísima información y ya quiero tomar unos pasos para que lo entendamos muy bien de lo que se trata. ¿Sí? Pero antes de tocar ese tema, necesitamos ver unas preguntas de lo que nosotros pensamos y creemos como personas, pero también como cristianos. ¿Están conmigo? Vamos a hacer una autoinspección. Quiero preguntarles lo siguiente. ¿Qué es lo que yo creo? No yo, nada más pregunta a ti mismo. ¿Qué es lo que crees? A ver, apúntalo. ¿Qué es lo que yo creo como persona? ¿Cuáles son mis normas? ¿Cuáles son mis estándares bíblicos como cristiano, como persona, como familia cristiana, como individuo, como miembros de esta iglesia, como parte de esta familia? ¿Qué es lo que yo creo? Y dos, ¿qué es lo que define mis creencias como cristiano? ¿Qué es lo que define lo que creo? ¿Lo que me dice el pastor? ¿Lo que me dice mi esposo? ¿Lo que me dice mi esposa? ¿Lo que me dice la cultura? Y no estamos hablando de ser cristiano como religión. No estamos hablando de ser cristianos religiosos, no. Sino de ser como Cristo. ¿Cuál es mi estándar de tratar o ayudarme a ser como Cristo? Eso es cristiano. ¿Cierto o no cierto? La definición de cristiano no es algo religioso, sino significa ser como Cristo. Eso es ser cristiano. ¿Quién desea ser cristiano? Más como Cristo. Yo sí. Amén. Y tres, ¿cuál es mi estándar, mi visión, mi guía? Los he preguntado desde el año pasado. A principios de este año le pregunté otra vez, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué te levantas en la mañana y haces lo que tú haces? ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué actúas como actúas? Algo importante, ¿no? Porque de ahí brotan muchas cosas. Necesitamos entender eso. No podemos basarnos en lo que dice la sociedad, la cultura. ¿Están de acuerdo? No podemos. No podemos basarnos en lo que dice la familia. ¿Están de acuerdo? No podemos basarnos tampoco en lo que dicen nuestros amigos. Ni mí mismo puedo basar en lo que yo siento o lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque siempre estoy cambiando. La cultura siempre cambia, la familia siempre cambia. Mis ideas siempre están creciendo, bueno, espero que están creciendo y cambiando. ¿Están conmigo? Entonces, ¿sobre qué debemos que basar lo que creemos y lo que entendemos? A ver, alguien dime. ¿Sobre qué? Uno dice la verdad, otro acá dice la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es Jesús mismo, el verbo. Leer Juan capítulo 1. Y nosotros sabemos que Jesús, quien es Dios, nunca cambia. Él es lo mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, la palabra de Dios, que es el verbo de Dios, que es Jesús mismo, el Hijo de Dios, no cambia. Esto es nuestro estándar. Eso es nuestro nivel de cómo
alcanzar, de vivir, nuestra meta no solamente es información religiosa, aunque muchos piensen eso hoy en día. No, es una guía, un estándar, las normas para vivir. Y es sano, y es santo. ¿Están conmigo? Nos dice 2 Timoteo 3, 16 a 17. Nos han dicho, deben que tenerlo de memoria. Si no lo tienen de memoria, pues tienen unas semanas antes que vamos terminando la serie para que lo tienen de memoria. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil. A ver, repite conmigo, útil. Útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué existe esa Biblia? ¿Por qué Dios envió esa Biblia, esas cartas? No tengo tiempo para hablar de la profundidad de qué es la palabra de Dios. 66 libros, escrito en una expansión de 7,000 años o más, de no sé cuántos, no tengo apuntado ahorita, pero más de 40 autores con la misma coherencia. Asombroso la palabra de Dios. Fue inspirado por Dios mismo, escrito a través de hombres de Dios, para cumplir eso en nuestras vidas. ¿Lo creo? ¿Lo crees? Entonces, si realmente lo creemos, significa que debemos aceptar entonces toda, repite conmigo toda la palabra como nuestro estándar. ¿Cierto o no cierto? Eso significa que yo no puedo tomar unos versículos porque me anhela y me exhorta, y sí, eso sí, gloria a Dios, y otros que me desafían y dicen, no, pues eso ahorita no. No, significa que toda la palabra viene de Dios, entonces toda la palabra debo que aceptar y creer porque es mi estándar. Entonces, si algo me incomoda cuando lo leo la palabra, ¿qué significa? ¿Que Dios debe que cambiar lo que ha escrito? No, yo necesito permitir que Él hace su obra en mí para que yo pueda renovar mi mente y ser la persona que adapta y aplica la palabra que me desafía. Amén. Para que yo pueda ser la persona, familia, iglesia que Él desea. ¿Están conmigo? Ok. Una nota aquí. Nuestra posición en Cristo ni nuestro comportamiento depende en lo que hemos producido por nuestros propios méritos o fuerza. Ambos son productos de lo que fue dada a cada uno gratuitamente. Sin embargo, en relacionado con nuestra manera de vivir, nuestra conducta, debemos cooperar con y ceder al poder de la nueva naturaleza que ahora tenemos. ¿Sí me explico? ¿Entendieron? Muchos no. Muy bien. Continuamos. Ahorita van a entender. ¿Por qué Dios nos dio su gracia? Es la pregunta del día de hoy. ¿Por qué Dios nos dio su gracia? ¿Para salvarnos? Sí. Pero no solamente para esto. Nos dice en Tito, capítulo 2, versículo 11 a 12. ¿Por qué Dios nos dio el poder de gracia? ¿Para hacer qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Quién dice amén? ¿Crees a salvo? Amén. La gracia de Dios nos salvó. Es un don de Dios a todos los hombres. También mujeres, cuando habla de hombres, habla de la humanidad. ¿Sí? Versículo 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué hace la gracia de Dios en nuestras vidas? La meta es llevarnos a la santidad. Nos salva y nos lleva, su meta es que seamos santos y que caminamos en santidad. ¿Sí lo ven? Vamos a ver ese versículo un poquito más al fondo. Dice, hay 3 frases ahí que me saltan.
Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a toda humanidad y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la impiedad? El pecado, ¿verdad? ¿Y cuáles son los deseos mundanos? Cualquier cosa que no está alineado con la palabra de Dios. Anhelos, deseos que yo tengo que pueda estar en el mundo. ¿Cómo cuáles? A ver, dime algunos. Amor por el dinero. ¿Qué más? Adulterio, infidelidad, que su raíz es un raíz sexual, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué dijeron acá? Tomar, o el espíritu de borracho, esclavitud de eso. Hacer cosas que daña a mí mismo. Y hay una lista muy grande. Mentir, robar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esos son los deseos mundanos. Entonces lo que está diciendo Tito, lo que está escribiendo aquí, que el poder de Dios, que viene a través de la gracia de Dios, nos da poder para triunfar, para tener victoria en esas áreas. Nos da poder para renunciar, rechazar el pecado. ¿Sí? Para ir contra el corriente de este mundo. ¿Están conmigo? Luego Salta dice, vivamos en este siglo. ¿Sabes qué? Dios sabe que tú vives hoy día. ¿Sí saben? Oh, ¿verdad? ¿Sabes que Dios nos escogió para vivir en esta generación? ¿Sí lo creen? ¿Saben que esta generación está pasando por cosas muy similares a la generación de Noé? ¿Sí lo ven? Yo creo personalmente que estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Saben? Cualquier votación que hagan por presidente en Estados Unidos o en México, Dios todavía está en su trono. ¿Sí lo saben? Y Dios exhortó a nosotros y nos ha llamado a nosotros, nación santa, para levantar en nuestra generación para mostrar una diferencia. ¿Sí lo creen? ¿Cómo vamos a mostrar esa diferencia? ¿Siendo buena gente? No, siendo una iglesia santa. En medio de la oscuridad brilla la luz aún más poderosa. Amén. Dios dice que yo los he escogido, vivamos en este siglo. Este siglo fuimos escogidos. En este momento. Entonces, ¿cómo debemos vivir en este siglo? Hoy día. Sobria, justa y piadosamente. Recuerdan hace unas semanas les dije qué significa la palabra piadosa. ¿Sí? Significa en español tener misericordia. Mostrar abundantemente el amor sin condiciones a otra persona. La palabra en inglés es godliness. La palabra, eso quiere decir que está basado en el griego también más amplio, quiere decir carácter, tener el carácter de Dios o vivir con devoción a Dios. Eso es piedad. Eso es lo que la gracia hace y obra en nuestras vidas. Eso es la meta. Que nosotros tenemos el carácter de Dios mismo, que podemos actuar y vivir como Él. Un ejemplo está en Génesis 5, 21 a 24. Habla de las generaciones después de Adán. Hay un hombre que se llama Enoc. ¿Has escuchado de Enoc? ¿Quién fue Enoc? Su testimonio es grandioso. 2 áreas, 2 lugares dice su testimonio. Versículo 23 y versículo 24 dice, caminó Enoc con Dios. Eso es piedad. Eso es ser como Dios. Su testimonio es, caminó con Dios. ¿Qué quiere decir? Que tuvo una relación con Él. Que estaba actuando junto con Él. Estaba haciendo lo que Él hacía. Él estaba caminando y actuando como Dios. Él estaba actuando piadosamente. Eso es la meta de gracia para nuestras vidas. ¿Lo crees? Entonces, ¿cómo lo podemos mostrar ese poder actualmente, hoy día, en nuestras vidas? Hace como un mes los llevé al libro de Apocalipsis. Quiero que me acompañen nuevamente ahí. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 a 3. Aquí
son las cartas a las iglesias. Y dice Jesús mismo, escribe al ángel de tal iglesia y un mensaje. Y yo no sé cómo está escrito en tu Biblia, pero en mi Biblia esas palabras, lo que les voy a decir, lo que vamos a leer en la batalla no son rojos, pero en mi Biblia está rojo. ¿Qué quiere decir? Que cuando las letras están en rojo en el Nuevo Testamento, que son palabras de Jesús mismo, ¿sí? Jesús está hablando. Entonces aquí encontramos nuevamente palabras rojas que Jesús mismo está hablando. Él tiene un mensaje para la iglesia de ese tiempo, pero también es para nosotros hoy día. ¿Sí lo creen? A la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús. Dice Jesús mismo, dice, yo conozco, a la iglesia de Sardis escribo, yo conozco tus obras, que tienen nombre, otra versión dice reputación, de que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Ahí ponemos una pausa. Fuerte esas palabras, ¿no? Es una exhortación. ¿Qué está pasando? Si escucharon anteriormente cuando visitamos ese versículo, tal vez lo tienes en memoria. Si no, vamos a dar un pequeño repaso. ¿Qué está pasando? Varias cosas aquí. Dice, pero una nota primero, dice, yo conozco tus obras. Repite conmigo, obras. No dice creencias. No dice, yo conozco lo que crees. Yo conozco lo que piensas. No dice, yo conozco ¿qué? Tus obras. La manera en cómo vivimos es muy importante a los ojos de Jesús. ¿Se lo ven? No está hablando de solamente lo que manifestamos o lo que mostramos, sino sobre lo que vivimos y cómo actuamos. Luego dice aquí, tienes nombre, otra versión dice una reputación, eres conocido por. ¿Qué significa eso? Si tú tienes una reputación, ¿qué hay? Pues hay dos reputaciones que puedes tener. Una de las dos. Una buena reputación o mala reputación, ¿verdad? Ellos tienen una buena reputación que están vivos. Una iglesia viva. Entonces yo me pregunto a mí mismo, si una iglesia tiene vida, entre comillas, hoy día, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve una iglesia que tiene vida? Buen ambiente, mucha gente, mensajes positivos, ¿verdad? ¿Qué más? Ayuda a la comunidad. Hay mucha comunidad, mucho amor, mucha énfasis en el dar. Hay buenos programas para apoyar, muchas despensas, ¿verdad? Todas esas cosas son buenas, ¿no es cierto? Pero luego aquí dice, tiene buena reputación, que tienes vida, las cosas son excelentes. Buena alabanza, muchos músicos, las cosas van en orden. Gran alcance, evangelismo, están haciendo muchas cosas bien. Tienes reputación de vida, ¿pero qué? Pero estás muerto. Hay dos lugares muy profundos donde encontramos la palabra muerto o muerte en el Nuevo Testamento, refiriendo a personas que están todavía con vida, pero hablando de la muerte. Un lugar es cuando leemos la historia del hijo pródigo. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? ¿Qué decía su papá cuando regresó su hijo? Mi hijo estaba muerto, pero ahora ha revivido. ¿Estaba muerto el muchacho? No. Pero espiritualmente estaba muerto. ¿Sí? Y hay otro lugar donde estoy, primero de Pedro, primero de Timoteo. Cuando habla de las viudas de la casa de Dios. Pablo, hablando de una viuda, que sus hijos deben cuidarla, etcétera, etcétera. Pero nota aquí dice, capítulo 5, versículos 4 a 6, dice, que se entrega, es que la viuda se entrega los placeres, en lugar de actuar bien, se entrega los placeres, viviendo, está muerta. El mismo contexto de lo que Jesús está diciendo acerca de la iglesia en Sardis, que tienes reputación de vida, pero
estás muerto. ¿Qué está diciendo? Y también entendemos lo que representa en el Antiguo Testamento cuando habla de la vientre de Sara. ¿Que estaba qué? Muerta. Dice, ella no estaba muerta, pero su vientre. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra de muerto o de muerte aquí en este contexto? La manera o posibilidad de reproducir. ¿Se lo ven? Cuando algo está muerto en ese contexto, no se puede reproducir. No da fruto. No da fruto digno de la gracia de Dios. Estudia Colosenses 1, 9 a 11 y regresamos a Hebreos 12, 14. Sin la santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué quiere decir que algo está muerto? Si alguien está muerto, es alguien que no se puede reproducirse. Entonces, la iglesia de Sardis tenía algo muy bueno. Conozco tus obras, tienes reputación de vida, hay mucha abundancia, muchas cosas bien, pero no están reproduciendo. ¿Qué? ¿Qué es lo que no estaban reproduciendo? Están muertos. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que no estaban reproduciendo? No estaban reproduciendo discípulos conforme a la palabra de Dios. No caminaban como Jesús anduvo. Anda como Jesús anduvo, dice la palabra, ¿no es cierto? Y mi pregunta es lo siguiente: ¿por qué Jesús no halló bien las obras de la iglesia de Sardis ante Dios? ¿Por qué no los halló bien? Porque no estaban reproduciendo discípulos con obras dignas de su gracia. En otras palabras, las personas de tal iglesia no actuaban como Cristo. ¿Se lo ven? Nuestra meta como iglesia cristiana, nuestra meta como familia cristiana, nuestra meta como cristianos, creyentes, hijos de Dios, es reproducir el carácter de Dios, piedad, en otras personas. ¿Cómo? A través del poder de su sublime gracia. ¿Se lo ven? Esa es la meta para nosotros. Vivir y actuar, caminar como Jesús caminó. Tener obras dignas de Él, como nos dice en Colosenses. Eso es tan importante que entendemos eso. ¿Por qué? Porque dice Pedro que si alguien conoce la verdad, Cristo Jesús, y lo rechaza o sigue caminando en su propio camino, o sea, en otras palabras, no permite la renovación de su mente, no está conforme a vivir y caminar a través del poder de gracia, como está escrito en las Escrituras, de guardar los mandamientos. Como dice, ¿por qué obedecemos a la palabra de Dios? ¿Qué dice el salmista? Guardo tu palabra en mi corazón, ¿para qué? Para no pecar contra ti, dice el salmista. Mira, unos de ustedes me dan la cara de, ay, somos religiosos. No, escúcheme bien. No estoy hablando de ser religioso, de actuar y caminar como un robot que nunca falla. No. Pero si no permito que la palabra de Dios transforme, renueve mi mente, pues ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Están conmigo? Vamos a ser igual como Sardis. Vamos a tener luces, vamos a tener pantalla, vamos a tener buena música, vamos a dar miles de despensas, vamos a salir en misión con pasión y dar de comer a toda la multitud de gente. Pero si no permito la renovación de mi mente que cambia, transforma mi carácter para actuar como Cristo, ¿de qué se trata eso, hermanos? ¿De qué se trata? De Dios nadie se engaña, nadie se burle. ¿Somos actuando como Jesús, más como Él, o seguimos igual como estamos? Y dice Pedro, checa lo que dice Pedro. No quiero dar pedradas, pero es lo que dice la palabra. Las pedradas de Pedro, la roca, Cefas. Segundo de Pedro 2:21. Él está hablando con eso, con la iglesia mismo. Recuerda, Dios nos escogió a nosotros vivir en este siglo, también como ellos. Si eres desafiante para ellos, igual de hoy día es desafiante para nosotros. Pero sí es posible a través del poder de gracia. Pero si yo conozco la palabra de Dios
y no permito esta renovación en mi vida, ¿qué es lo que dice Pedro? Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Sí lo entienden? Él está diciendo, si no vas a permitir que el poder de gracia te transforma, mejor que ni vienes que nunca conocieras de Jesús, porque sobre tu cabeza es un juicio mayor. Pueden decir amén, ay, 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 o lo que tú quieres decir. Ay. Nos ha dicho muchas veces, y siento la unción del Espíritu Santo decirlo otra vez, eso no es un juego, hermanos. Hay personas hoy día que están muriendo por causa de su fe en nuestra nación. Y sobre Estados Unidos, sobre México, va a llegar la palabra de Dios aún más fuerte sobre nosotros y la justicia de Dios en nuestro tiempo. Prepárese porque ya viene. Es un mensaje, una serie de calibración, como les dije. No soy profeta, pero ya viene, hermanos. Tenemos que estar listos, ya viene. Ya viene. ¿Somos parte de su cuerpo o no? ¿Somos parte de Él o no? ¿Somos transformados por medio de su poder y caminamos en ello o no? Es tiempo que ya los que están más o menos, Dios los va a cortar y echar fuera. Perdóname si alguien se ofende, pero esa es la palabra de Dios. Estamos en esos tiempos. No estamos jugando. Lo estamos viendo los miércoles. ¿Sientes el Espíritu Santo aquí? Él está aquí hablando. No soy yo. El Espíritu Santo está hablando en tu corazón. Prepárese, iglesia, dice, porque mi gloria se va a manifestar. Mi poder se va a manifestar. Tu generación verás la gloria de mi Señor. Dale gracias en este momento. Él está aquí. Gracias, Jesús. Queremos ver tu obra en nuestra generación. Que salvas León, Guanajuato, en el nombre de Cristo Jesús. Que todo espíritu de orgullo, de indiferencia, se va a un mismo de la iglesia cristiana, fuera el orgullo en nombre de Cristo Jesús. Obras en nuestras vidas, transfórmanos para que seamos más como tú, Jesús. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias por tu gracia. Él está llamando a nuestra generación, hermanos, más que nunca. Mi voluntad es que nadie se perezca, pero todos vienen al arrepentimiento. Que hay en mi gracia, dice el Señor. Pero los amo tanto que no los voy a dejar así. Los voy a llevar a gloria y gloria. Los voy a transformar. Amén. Dios está hablando a nosotros. Estamos viéndolo los miércoles. Si no vienes los miércoles estás perdiendo mucho. Porque ahí está levantando el ejército de Dios. Que caminamos en y con poder de la gracia. Amén. ¿Quién ha venido? Amén. El poder de Dios. Ahora es tiempo de su poder. Ahora es tiempo que Él se va a manifestar a través de su iglesia. Yo escuché a un pastor hace muchos años. Él decía, cuando Jesús regresa, yo no creo en ese como dejados atrás, como lo mostró en la película. Es buena la película, me gusta la película, pero yo tampoco no lo creo. Ay, ¿dónde se fueron? ¿Qué pasó con ellos? No, todos van a saber dónde se fueron. El mundo va, yo lo creo, personalmente, cuando Jesús viene por la iglesia y todos los cristianos ya no están, todos van a decir, chin, ya se fueron con su Dios. Perdóname, Señor, y van a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia, justo antes que regresa Jesús, mi convicción personal es que va a dar un gran impacto de poder y manifestación del poder de Dios, que cuando Él viene por ellos, toda la gente dice, ay, ya no hay tiempo. No vamos a estar a escondidas de, ay, pues ¿qué pasó? No sé. Es una fe débil. Tenemos una fe poderosa porque servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Estoy desviando de mi mensaje, pero va todo junto. Amén. Es lo que Dios está llamando a nuestra generación ser. La iglesia que Él siempre ha anhelado en su corazón. Y Pablo mismo da una exhortación a la iglesia de Éfeso. Acompáñenme a Efesios 4, 17 a 24. Dice, esto pues, digo y que. Wow. A ver, repite conmigo. Requiero. Requisitos.
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andáis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros, pero nosotros, no habéis aprendido así sobre Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Que dice el versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y ¿qué? Santidad de la verdad. Eso es lo que Dios está llamándonos a ser. Así es la meta en cómo Dios desea que vamos caminando. Pero si nosotros como iglesia, si nosotros como matrimonios cristianos, si nosotros como familias cristianas permitimos que el viejo hombre se exalta en nuestro siglo, en nuestro día, en nuestra casa, Él dice, el orgulloso lo rechazo, pero da gracia al humilde. ¿Están conmigo? No es cuestión de vivir bien y portarme bien para que Dios me acepta. No. Aún siendo débiles, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y se manifiesta su gracia en nuestra debilidad. Pero tenemos que ser reales. Tenemos que ser reales ante Él, ante nosotros mismos, ante nuestra familia, ante la iglesia y decir, aquí estoy, no soy perfecto. Pero el poder de gracia está fluyendo en mi vida y yo quiero ser más como Cristo. Amén. Y ahí Dios va a levantar y exaltar tu persona, tu familia, nuestra iglesia, y el mundo va a ver la luz brillar tan fuerte en nuestra generación como nunca. ¿Sí lo creen? Pero tenemos que ver cómo estamos viviendo. ¿Cuáles son los pensamientos que tenemos? ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestras bocas? ¿Cuál es nuestra forma de actuar? ¿Estamos actuando como persona renovada, una nueva criatura, o seguimos actuando como el viejo hombre? ¿O seguimos actuando de como siempre ha sido, pero Dios me acepta por medio de su gracia? No, hermanos. No, hermanos, no es así. Pero si estamos cercando a su trono de gracia, cuando estamos cercando a Él pidiendo, necesito ayuda en ese aspecto, y somos reales con Él, ¿qué dice la palabra de Dios? Esa persona haya gracia. Esa persona encuentra el poder de su gracia y fluye a través de ella. ¿Amén? ¿Sí lo creen? ¿No los voy muy convencidos? ¿Bien? ¿Los creen? En conclusión, reflexión. La gracia de Dios fue dado a cada uno de nosotros para que podamos ser transformados a las personas que Él desea. Una nación, un pueblo, una iglesia santa. Y lo vamos manifestando y mostrando a través de nuestras obras, a través de nuestras acciones. Entonces, una reflexión para usted esta semana. 1. Hemos convertido la iglesia en un lugar tan relevante que hemos dejado sana doctrina y la santidad. Es que ese lugar es bien padre, todos te aceptan, todo está wow. ¿Sí? Eso es bueno, necesitamos estar en ese ambiente. ¿Pero al costo de qué? No podemos dejar la santidad, hermanos. La reverencia a Él. 2. Hemos sacrificado nuestro propio testimonio para ser más abiertos, más amables a las personas a nuestro alrededor.
Esa es la palabra que engaña a toda nuestra generación. ¿Sí? Tolerancia. Mi opinión viene del diablo. ¿Por qué no eres tolerante? Porque la palabra de Dios dice eso. Y perdóname, pero yo no voy a cambiar. Yo quiero que tú conoces ese mismo amor. Ay, eres tan indiferente. Mira cómo no juzgas. ¿Sí o no? Tus compañeros de trabajo, aún los mismos hermanos dentro de la iglesia cristiana, personas que tú conoces, que te conocen como vecinos, vecinas. Ay, no que eres, pero bien cristiano tú. Y mira cómo actúas así, así, esa. Debes ser más tolerante a las cosas. ¿Por qué no aceptas fulanito o fulanita por su manera de vivir, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Sabes qué? Yo los amo, pero no acepto su pecado. Yo los quiero, por eso quiero compartir con ellos el amor verdadero de Dios, para que ellos también puedan ser transformados en su gloria. Amén. ¿Hemos sacrificado nuestro testimonio por esta cuestión? Nos ponemos de pie, por favor. Oremos que Dios nos da una convicción personal de leer y aplicar. Repite conmigo, aplicar las escrituras en nuestras vidas, para que seamos la iglesia y las personas, las familias que Él está buscando y por lo cual regresaré. Amén.